Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuántos saben que Él obra en el momento propicio? Amén. No cuando nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios, oramos ahora, ¿verdad? Y queremos que Dios obre en el momentito. Pero Dios se toma su tiempo porque lo hace en el tiempo perfecto. Ahora, muchos nos podemos desesperar en la espera, pero tenemos que ser pacientes y saber esperar en Dios. Y la paciencia es un fruto. Y Dios es especialista, hermanos, Dios es especialista en casos imposibles. Yo no sé cuántos tienen un caso que usted lo miran ya perdido, pero Dios es especialista, hermano, en casos que ya no tienen remedio. Amén. Y de ahí el Señor hace como Él quiere, en el tiempo que quiere. Hermano, no cuando yo quiero, no en mi tiempo, sino en el tiempo propicio de Él. Amén. Por eso esta mañana vamos a entender ciertas cosas. Dios no quiere que tengamos un momento de victoria, sino que aprendamos a vivir una vida victoriosa. Amén. Yo puedo tener una victoria hoy y gozarme por esa victoria, pero el Señor no quiere que yo me goce solo hoy. El Señor quiere que yo aprenda a vivir una vida en victoria. Amén. Una vida, hermano, victoriosa. Que en todo momento usted sepa que Dios está obrando su perfecta voluntad. Aleluya. Entonces miramos un caso, hermano, que no tenía nada que ver con Jesús. Usted sabe que hay casos que no, hermano, no tienen nada que ver con nadie. Y vemos lo que el Señor hace ahí. Dice Juan 2:1: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Usted va a decir, era el tercer día. Las bodas eran 7 días que se celebraba. Yo me imagino que ahí había gente que le gustaba mucho el vino, porque al tercer día se lo terminaron, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos, eran 7 días, les faltaban 4. Y no se les terminó, hermano, la comida, se les terminó el vino. Que si se termina el vino, ¿qué importa? Si hay comida, el vino viene de sobra, porque el vino es una necesidad o es un lujo. Pero entonces Jesús le dice a su madre: mujer, no le dijo mami. ¿Se da cuenta? No le dijo mami, le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? En otras palabras, ¿y a nosotros qué nos importa? Si nosotros lo único que somos aquí somos invitados, no tenemos nada que ver en este entierro. Si ellos no compraron suficiente vino, mal por ellos. Porque, hermano, mire, ¿qué va a hacer un invitado si lo invitan a una fiesta de bodas y se les acaba cualquier cosa? No es su problema. Pero mire, como nosotros tenemos un Dios grande y misericordioso, yo le pregunto, ¿nuestros problemas son problemas de Dios?
No, yo le digo, nuestros problemas, en los líos que nosotros nos metemos, ¿son problemas de Dios? Porque hay líos que tú te metes y no has invitado a Dios en tus líos, pero quieres que Dios resuelva tus líos. ¿Cuántos no se han casado y no le preguntaron a Dios y después quieren que Dios se lo resuelva? Y Dios dice desde su trono: yo, ¿me invitaste a tu boda? Pero dejemos eso ahí. Mire, no, es que hermano, mire, yo he predicado sobre esto muchas veces, pero entonces el Señor me hablaba ayer. Yo le decía: Señor, ¿cuántas veces yo no he hecho mis propios líos? Yo le voy a hablar de mí, no de usted. Yo no le voy a hablar de usted porque usted sabe sus líos, y yo tampoco se los puedo resolver. Lo mucho que yo puedo hacer es orar por usted, pero resolvérselo no puedo. Amén. Entonces fíjese, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. ¿Sabe por qué ella le dijo así? Porque María conocía que Jesús no solo era Jesús, sino que era el Dios grande, clemente y misericordioso, y que lo podía hacer. Ahora, si ella hubiera visto a Jesús no como el Hijo de Dios, porque hermano, si a usted le dan una tinaja llena de agua para que la convierta en vino, eso no, usted puede pasar ahí todo el día y no lo va a hacer, viendo la tinaja. Y lo que puede decir al final: yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Me entiende? Pero ella sabía que Jesús iba a compadecer de ese momento de crisis. Ahora yo le digo: usted y yo no hemos tenido momentos de crisis, y Jesús está ahí. Amén. ¿Y qué hace Jesús cuando yo le digo: Jesús, no puedo, no tengo, es imposible, se acabó? Y Él está de invitado, porque nosotros lo podemos invitar a nuestros problemas. Y no solo a nuestros problemas. Cuando estamos bien, que no nos duele nada, es cuando más debemos de venir al culto. Mire, yo tengo una ovejita que la amo mucho, pero si aparece siempre que tiene problemas, y cuando estén buenas, hay que buscarla en el Facebook. Es el único lugar donde aparece tirándose fotos por todos lados. Entonces vemos, hermano, la situación de esa boda. Se les acabó el vino, y el Señor, usted sabe el resto, dijo: consíganme tinajas vacías y llénenlas de agua. Porque para que algo de Dios suceda, tienen que haber dos cosas. Tiene que haber un problema, ¿sí o no? Para que algo de Dios acontezca, tiene que haber problemas, pero tiene que haber palabra que se hace vida y transforma. Porque Dios no va a hacer nada donde no se necesita. Dios va a obrar donde hay una necesidad. Hermano, el milagro de Dios puede pasar en mi vida cuando yo lo invito y le digo: Señor, en la mañana,
Señor, al mediodía, y por la tarde, y por la noche, y el siguiente día, hasta que yo vea la mano de Dios obrando en mí. Amén. No vengo y le digo, hermanos de intercesión, por favor, ayúdenme. Óigame, y el que menos aparece desde la necesidad. Y los hermanos de intercesión clamando y el otro durmiendo. ¿Sucede o no? Amén. Bueno, mire, ¿por qué tenemos que trabajar los matrimonios? Porque hay matrimonios que ya llevan 3 años, ahí llevaban 3 días, pero lo vamos a poner en años. Ya llevan 3 años y el vino se les está acabando, si no es que ya se les acabó. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, ya no hay alegría en la casa. Se acabó el gozo en la casa. Lo único que hay cuando entra, hay gritos y no de júbilo. Se te olvidó pagar la luz. No hay dinero para esto. Los chicos en el colegio tienen problemas. ¿Qué más? La refrigeradora está vacía. Yo le puedo dar una lista. Pero entonces, ahí, si el vino se está terminando y el matrimonio se está agriando o se está secando, es el momento que Jesús obre ahí. Aleluya. En los que primero saben si hay gozo en el matrimonio es la pareja. El problema es que cuando se termina el vino en la pareja, los primeros que se dan cuenta, ¿quiénes? ¿Los vecinos? Los hijos. Los hijos se dan cuenta que papi y mami siguen juntos pero divorciados hace mucho tiempo. Porque ya no hay vino. Ay, esto lo hubiera dejado para el 11. No, le digo porque Dios es, hermano, un Dios de imposibles. Ahora, no solo en un matrimonio, en una vida. Cuando usted mire una vida que ya lo único que tira es veneno, agruras y cosas ácidas al hablar, es que no tiene vino del Señor. Ha perdido el gozo. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo te digo, ¿qué has hablado últimamente? Porque lo que hay en tu corazón, eso va a salir a la luz. ¿Cómo? Cuando nosotros hablamos de lo que hay dentro de nuestro corazón. Si hay vino nuevo, vamos a hablar de vino nuevo. Ahora, si no hay vino, vamos a hablar de nuestros problemas, de nuestras sequedades, de todo aquello desastroso. ¿Y quién quiere oír cosas así? El único que nos escucha todas nuestras quejas es Dios. Y a quien menos nosotros nos quejamos es con Dios. Porque si el marido se porta mal, ¿con quién se queja? Si tiene madre, va con la madre y le dice, ¿qué hijo? El suyo. Y la madre enojada le dice, ¿y quién te dijo que pusiera los ojos en él? Dele un aplauso al Señor, hermano. Lo miro muy callado esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a salirnos de ahí. Miramos otro caso en 2 Reyes 6:11. Y se enfureció el corazón del rey de Aram
por este hecho. Y llamando a su siervo le dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Oiga, pero a ver, hermano, mire, qué difícil es cuando viene un ataque. Vamos a ver atrás, porque mire, para que entendamos esto. Andaban buscando el culpable en esa situación. Ya le voy a explicar qué estaba pasando. Pero viene uno de los siervos, de los criados. Le digo: ay, no, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de su alcoba. En otras palabras le estaba diciendo: el chismoso es el profeta. Pero el rey de Israel le preguntaba a Eliseo, porque Dios le hablaba a Eliseo. Hermano, porque Dios tiene control de todo. Amén. Pero vamos a pasar esta. Dejemos esta al final. Y él dijo: id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, hermano, diciendo: he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros, un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. ¿Cómo sería ese aparataje para aprender a Eliseo? Un solo hombre con tanta gente. Oiga, si a su casa de noche, hermano, llega caballos, carros, un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad, para que Eliseo no se les escapara por ningún lado. Y eso lo vio el criado, hermano. Porque el problema está cuando nos enfocamos en el problema. Amén. Pero Eliseo, que estaba temblando. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Porque se incluyó él: si se ve el jefe, me voy yo con todo y jefe. Y respondiendo le dijo: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Ahora, ¿dónde estaba el ejército que estaba viendo Eliseo? Amén. Nosotros no vemos. Ayer decía algo Huáscar que me impactó. Desde el momento que nosotros creemos en Jesús, se nos asigna un ángel, el ángel de Jehová. Yo no sé cuántos trajeron su ángel esta mañana y se sienten cubiertos, porque eso es algo impresionante, que le dan a alguien que lo cuide 365 días del año, 24/7. No hay ninguno en la tierra que haga ese trabajo por alguien, y el Señor lo hace por nosotros. Mire, de verdad, cuando yo oí eso, porque uno lo sabe, pero a mí me lo refrescó el Señor ayer. No crea que solo a la gente le habló el Señor, a mí también. Dije: es cierto, nosotros a veces así estamos: ay, Padre, ¿qué va a pasar? Deja que el ángel de Jehová saque la espada y pelee por ti. Para eso te dieron un ángel, ese no se duerme. No se dormirá el que te guarda, Israel. Amén.
veces nosotros, como tenemos una gran boca, hablamos hasta por los codos. ¿Qué le importa al ejército de Dios que nosotros hablemos? Mejor quedemos callados. Y le digamos: Ángel, está atento. Ahí va. Te encargo que yo voy a dormir, Y el ángel de Jehová: no te preocupes, que a mí me asignaron cuidarte. Hermano, ahora el problema. Entonces Eliseo oró. No le habló a nadie, oró. Y dijo: oh Señor mío, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y ahí Dios me volvió a hablar con esto. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, he aquí que en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces yo dije: Señor, mi oración es: abre los ojos del pueblo para que vean los carros de fuego que están con nosotros. Amén. Hermano, es que no te enfoques en el problema. Mientras más hables del problema, más temeroso vas a estar. Pero mientras más te enfoques en el Dios de Eliseo, ahí nosotros vemos dos niveles. El nivel del criado no era el mismo de Eliseo, porque Eliseo se enfocaba en lo terrenal, el criado se enfocaba en el problema, en lo terrenal, lo que veía, hasta donde le alcanzaban sus ojos. ¿Cuál sería el choque cuando él se levanta y mira rodeada la casa de Eliseo? Yo le digo que se entró hasta tartamudeando, temblando, y le digo: ay, Eliseo, estamos rodeados, y ahora, ¿qué haremos? ¿Por qué no le dijo Eliseo: oremos? Eran dos. Pero Eliseo dijo: voy a orar para que tú le abras los ojos a este, para que vea que los que están con nosotros son más. ¿Cómo quiere ver usted? ¿Físicamente o espiritualmente? Le pregunto, ¿usted mira a su ángel, pero cree que el ángel de Jehová está aquí en este lugar para cuidarlo y defenderlo? Amén, hermano. Mire, esto es precioso. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, no, este es otro tema. Ahí es otro problema. En el tiempo también de estos profetas sucedió otro problema. A ellos les dieron territorios para estarse un tiempo ahí. Entonces fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se cayó al agua, y gritó y dijo: ah, Señor mío, se me cayó el hacha y no era mía, era prestada. ¿Y a cuántos se les ha caído el negocio con dinero prestado? No, le pregunto esta mañana: ¿a cuánto se le ha caído el negocio alguna vez con dinero prestado? ¿Y en qué piensa? ¿Y qué voy a hacer ahora con tanta deuda? Por eso el tema es un Dios que obra en el momento propicio. ¿Y cuántos quieren que en su caso el Señor obre en el momento propicio? Hermano, ¿cuánto valor tenía el hacha? Un hacha. Pero para ese hombre, la responsabilidad de pagar el hacha, que no era de él,
Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo, lo echó ahí y lo hizo flotar el hierro. ¿Usted ha visto hierro que flote? Entonces fue un milagro. ¿Y cuántos quisieran que sus deudas subieran, que flotaran? Porque Dios está haciendo un milagro espectacular. Hermano, ¿a cuántos se les ha caído? Bueno, no lo económico, se les ha caído la moral por un problema en casa. Y anda así como, se me cayó todo. Pero entonces hay una respuesta. Y la respuesta es que aunque se te caiga el ánimo, no sé a cuánto se le ha caído el ánimo alguna vez, hay un Dios que hace flotar lo pesado, y lo levanta y sale a flote. Yo me imagino el rostro de este hombre cuando vio que el hacha volvió otra vez. Pero yo le cambié el nombre de esta mañana de hacha a problemas, situaciones, deudas. Cuando dice se me cayó todo, ¿y ahora qué hago, Señor? Pues le preguntaste al correcto. Porque lo que Dios anhela es que cuando estemos en una situación así, busquemos el rostro del Señor. Busquemos la ayuda divina. Porque puedes buscar la ayuda humana, pero es mejor la ayuda divina. Cuando Dios va y obra en el momento propicio. Miramos otro caso. Yo le puse a este caso la cueva del deprimido. Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor en la cueva. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Porque de todo hay gente que en el momento de la situación difícil lo que hace es que se encueva. No puedo más, no quiero hablar del caso, no tengo cómo solventarlo, yo no sé qué Dios va a hacer, y se encueva. Y ni a la iglesia quiero ir, porque ¿para qué voy a ir a la iglesia? El peor error. Porque en la iglesia lo único que puede hacer Dios es hablarte. En la cueva, por misericordia, Dios le habla, hermano. Y Dios le dice: pero ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué hacía Elías en la cueva? Leyendo mensajes de WhatsApp, viendo el Facebook, ¿sí o no? Instagram para los jovencitos, que dicen que el Facebook es de viejos y que el Instagram es de jóvenes. Yo no sé eso, usted sabe. Y ahí estaba metido en su cueva. Y Dios lo saca de ahí. Es que ese es el Dios que yo conozco. Cuando nosotros nos encuevamos, Dios nos saca de ahí, porque las cuevas no son para cristianos. Las cuevas, la Biblia dice que son para las zorras. Y las zorras son demonios. Amén. Gloria a Dios. Y él tiene su justificación, porque todos nos justificamos. Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y he quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela. Oiga, qué problema el que tenía. Y el Señor le dijo: mire, él buscando su propio refugio en una cueva, aquí no me van a encontrar. Y el Señor sacándolo de la cueva.
que Dios es ese, ¿verdad? Que buscamos a veces nuestro refugio. Y Dios te dice, ¿qué haces ahí en ese lugar que no es para ti? La cueva es refugio con amistades falsas. Y lo primero que el hombre hace, voy a ir donde la comadre para que la comadre me alegre. ¿Qué hace ahí? Voy a ir allá con mis compinches. Y tal vez una presidente me hace olvidar el problema que tengo. Y entonces el Señor le dice, sal y ponte en el monte del Señor. ¿Qué le dijo entonces ahí? Sal de ahí y ponte a orar. ¿Qué es más difícil? ¿Buscar amistades o ponerse a orar? Y he aquí que el Señor pasaba. Mire, es que esto el Señor me lo dio. Muchas veces, mire lo que hace el Señor. Él pasaba por el monte donde Elías estaba, observándolo. Y el Señor pasaba en un grande y poderoso viento, destrozaba los montes y quebraba las peñas del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Que usted esté orando y venga un terremoto. Ay, es que a Elías se le arreció más el asunto en el monte. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero tampoco el Señor estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y ahí estaba el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Muchas veces vienen, hermano, vientos fuertes y la gloria del Señor. Y Dios no está en eso. Después vienen terremotos espirituales y el Señor no está ahí. Después vienen fuegos. Ay, hable lengua, hable. Y Dios no está ahí. Y de repente el Señor se aparece en un silbo apacible. Que el Señor sabe cómo sacar a los Elías de la cueva. Amén. Por misericordia Dios te saca de la cueva porque quiere hacer cosas gloriosas contigo. Amén. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, nosotros tenemos que entender que Dios quiere sacarnos a flote. Yo no sé. Mire, yo siento testimonio esta mañana que Dios le está hablando a alguien que lo quiere sacar de la cueva para ver su gloria. Si uno por uno el Señor envió este mensaje, yo sé que por ese uno, porque ¿cuántos eran los que estaban encuevados? Uno. ¿Verdad que uno? Ahora yo quiero que le digas al lado, ¿no serás tú el Elías que está en la cueva? Amén. ¿No serás tú el Elías al que Dios quiere sacar de la cueva para mostrar su gloria? Ay, hermano. Pero a Elías le pasaron tantas cosas, no se le secó el arroyo. ¿Sí o no? Se le secó el arroyo. La comodidad, hay quienes ya la hice. Y viene Dios, wow. Y te la pone difícil Dios.
Yo te pregunto esta mañana, ¿quisieras que Dios te la pusiera difícil? Ay, hermano, Dios es especialista poniéndole la vida difícil a los acomodados. ¿Sabe qué es lo que yo he descubierto? Que el terremoto ha despertado a muchos. Aleluya. Sí, hermano. Ha sacado a muchos Elías de las cuevas. Le doy otra y con esta me despido, dijo alguien. Mira. No hay pan. Era una dificultad, ¿sí o no? Marcos 8:1 dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿De quién era el problema? ¿De los discípulos o de Jesús? Y si el problema era de Jesús, ¿por qué se lo dio a sus discípulos? Jesús lo que hubiera hecho era hacer un milagro y abundar todo, pero entonces los incluyó a ellos. Ustedes están conmigo, así es de que van a ser partícipes de esta dificultad. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Quieren ser partícipes de las dificultades? No, es que es fácil. Que ore el pastor y que él mire cómo nos saca de este lío. Y entonces, ¿por qué Jesús les tiró el problema a los discípulos? Yo ahora pude ver quiénes sacaron las garras escondidas. Mire, lo suficiente para saciar lo insuficiente. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? Jumbo estaba cerrado, La Sirena también, el Higüeyano. Todo estaba cerrado en un día de fiesta. Todo estaba cerrado. Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Y 7 serán suficientes para 4,000 o 5,000, no contando las mujeres. Y dicen que las mujeres comen más que los hombres. Oiga, pero en ese tiempo no se contaban las mujeres ni los niños. Entonces, hermanos, los desiertos son para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Porque ¿dónde pasó el problema? En el desierto. Los desiertos son los escenarios perfectos para ver el milagro de Dios. Si estás en un desierto, estás a punto de ver el milagro de Dios obrando en tu vida. Amén. Y yo le puse algunas listitas de desiertos. Algunos se van a identificar con esto. Hay desiertos económicos. ¿Y cuál es la frase favorita en un desierto económico? Estoy en olla, no hay nada. Mira para allá, nada. Para allá, nada. Para atrás, nada. Se vuelve un nadador, porque no hay nada por ningún lado, nada para todos lados.
Pero también hay desiertos emocionales. Cuando tus emociones están en el piso. Hermano, miren, nosotros como pastores hemos tenido que ver cuadros emocionales que están en el piso. Pero hemos visto cómo Dios obra. Y este otro, ¿cuántos han visto un desierto de enfermedades? Donde el doctor te dice, mira, caso cerrado. Y el Dios que conocemos se manifiesta ahí. Desiertos espirituales, donde todo, usted no siente la presencia de Dios por ningún lado. En los desiertos espirituales. Y aún puede decir, esa iglesia está muerta, me dijo alguien a mí. No es la iglesia. El muerto es el que no tiene vida para ver la mano de Dios. Aleluya. Amén. Pero todos los desiertos los permite Dios para que veamos su gloria. ¿Dónde fue que el pueblo de Israel fue probado? ¿En Egipto? Ahí pasaron parte, pero en el desierto no tenían agua, no tenían luz, no había internet, no había comida. Y Dios les proveyó todo eso. Hermano, por eso no te preocupes. Si estás en un desierto, vas a ver la mano de Dios. Aleluya. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. ¿De qué nos habla el recostarnos? Reposar. Por eso cantábamos aquel canto aquí, ¿verdad? Muy precioso. Descansa, descansa, descansa en el Señor. Ay, hermano. Y tomando los 7 panes, después de dar gracia, los partió y los iba dando ¿a quién? ¿Y por qué no se los dio a la gente? A sus discípulos, para que los pusieran delante de la gente y ellos les sirvieran a la multitud. También tenían unos pocos pececillos. Y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. O sea que fue un banquete. Hermano, no me pregunte si eran asados, al vapor, fritos. Lo único que estaban comibles. Y dice la Biblia que comieron hasta que ya no quisieron más y todavía recogieron de los que les sobró. Ay, entonces de tu problema que tú miras nada de solución, Dios lo va a abundar tanto que después vas a repartir de lo tanto que Dios te da. Hermano, es que mire, cuando a usted le sobra algo, yo le voy a preguntar esta mañana, ¿qué hace usted con una mata de aguacates en el tiempo de cosecha? ¿Se los come todos? ¿Qué hace entonces? Busca a quien darle, comparte de la abundancia que Dios le da. Y donde Jesús está, siempre abunda. Es cuando abunda, siempre hay a quien repartirle. Lo único que le digo que en esta casa no va a hacer falta de pan, porque aquí va a abundar el pan del Señor siempre. Amén.